Con permiso. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Los suscritos diputados Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Marcela Morales Arreola, el presente Francisco Elizondo Salazar, Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Francisco Javier Garza de Cos y Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 y 165 de la Constitución Política del Estado, así como de las diversas 67, apartado 1, inciso E, 89, 93 y demás relativos de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al apartado a la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. Nuestra Carta Magna, en sus artículos 116, fracción cuarta, inciso F, en su segundo párrafo, es del tenor siguiente. Artículo 166. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en el legislativo en un solo individuo. Cuarto, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes del Estado en materia electoral garantizarán que F. Las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen. El partido político local que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. Por su parte, el artículo 20, fracción 1, apartado A de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece lo siguiente. Artículo 20. La soberanía del Estado reside en el pueblo y éste la ejerce a través del poder público del modo y en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no reconoce que los poderes supremos de la Unión ni otro algún derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones de gobernador, de los diputados y los integrantes de los ayuntamientos del Estado se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Estas serán libres, auténticas y periódicas y se desarrollarán conforme a las siguientes bases. 1. De los partidos políticos y de los candidatos independientes, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como organizaciones de ciudadanos
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Apartado A. La ley determinará que las formas específicas de participación de los partidos políticos y de los candidatos independientes en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, reglas de financiamiento y fiscalización, tanto los partidos políticos como los candidatos independientes deberán rendir informes financieros mismos que serán públicos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalan las leyes respectivas. De esta manera, queda claro que nuestra Constitución local y legislación secundaria debe armonizarse a la reforma electoral a la que fue sometida nuestra Constitución Federal. De ahí que esta iniciativa tiene por objeto adecuar al sistema jurídico federal. Con base en lo anterior, resulta necesario adicionar un tercer párrafo al apartado A de la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución de nuestro Estado. Proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único. Se adiciona un tercer párrafo al apartado A de la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 20. La soberanía del Estado reside en que el pueblo y éste la ejerce a través del poder público de modo y en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. El Estado no reconoce en los poderes supremos de la Unión ni en otro alguno derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña aquello que lesione la integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo los supuestos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones de gobernador, a los diputados y de los integrantes de los ayuntamientos del Estado se realizarán el primer domingo de julio del año que corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Estas serán libres, auténticas y periódicas y se desarrollarán conforme a las siguientes bases. 1. De los partidos políticos y de los candidatos independientes, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y con organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Por tanto, queda prohibida la intervención de las organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Apartado A. La ley determinará las formas específicas de participación de los partidos políticos y de los candidatos independientes en los procesos electorales, sus derechos, prerrogativas, reglas de financiamiento y fiscalización, tanto de los partidos políticos
como los candidatos independientes deberán rendir informes financieros mismos que serán públicos. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen las leyes respectivas. El partido político local que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Ciudad Victoria, 11 de marzo del 2015, por una patria ordenada y generosa y una vida digna y mejor para todos. Integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto.